Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes, celebrando en este domingo 21 de agosto, que justamente es 21º domingo durante el año. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. En esta presencia de Dios vamos a reconocer nuestros errores, porque a veces nos falta paciencia con los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces no somos comprensivos con los otros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a tomar una opción de vida, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios, que nos dice así el profeta Isaías. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a alguno de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y ahora leemos la segunda lectura, la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que la
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados afuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice esta lectura? ¿Cuál sería el tema de estas lecturas? Yo creo que como tema principal es la coherencia. Me dice, ¿por qué? Porque Dios nos pide no solo que estemos dispuestos, sino que seamos coherentes en la vida. ¿Qué es lo que está detrás, por ejemplo, del profeta Isaías y también del Evangelio? Indudablemente lo que está detrás es el pueblo elegido, el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque acuérdense que Dios elige un pueblo y que lo va formando. Pero entonces, como es el pueblo elegido, ellos, sabiéndose pueblo elegido, se empiezan a creer superiores a los demás. Y en realidad el pueblo elegido es porque lo va moldeando para que allí nazca el Mesías, el Dios con nosotros, Jesús. Pero en el pueblo de Israel, justamente, este profeta Isaías anuncia que aún los pueblos que no lo conocen, que nunca lo vieron ni lo escucharon, van a terminar escuchándolo. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrendas al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en literas, en mulos, en camellos, hasta mi monte santo Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. ¿Qué quiere decir? Que la llegada de Dios es para todos. La universalidad, la catolicidad es para todos. El mensaje de Jesús es para todos. Sin embargo, vamos a decir, Jesús solo predicó al pueblo de Israel. Solo la apertura con Jesús resucitado, o sea, con ese Espíritu Santo, es que se abre la misión y la evangelización a otros pueblos. ¿Por qué? Porque Jesús solo predicó en Israel. Algunas veces, ciertamente, en los límites. Por eso, el encuentro con la sirio-fenicia o el encuentro con el centurión romano, que eran de otros pueblos y de otras culturas. ¿Por qué? Porque caminaba por la frontera de Tiro y Sidón, por ejemplo. Y entonces allí es donde tuvo contacto con otros extranjeros. Pero Jesús en ese sentido siempre
fue a las ovejas del pueblo de Israel. Inclusive sus misiones eran a todo el pueblo de Israel. Y ustedes saben que esa pedagogía de Jesús de enviar discípulos, o sea, que a diferencia de los otros maestros o rabinos, o por ejemplo Juan el Bautista, donde los que hacían el acontecimiento profético era el profeta, o Juan. Por ejemplo, Juan era el que bautizaba. En cambio, Jesús tomó otra metodología. Empezó bautizando él, pero después le enseñó a sus discípulos y envió a sus discípulos a todos los pueblos a que hagan lo que él hacía, que cure a los enfermos, que anuncien la buena noticia del reino de los cielos. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el Evangelio de Lucas, también camino a Jerusalén, alguien le pregunta, ¿es verdad que se van a salvar pocos? El gran cuestionamiento era, ¿se salvan solo los judíos o se salvan algunos otros? Digo porque este tema, en el fondo, es el que refleja las primeras comunidades cristianas en que se escribió este Evangelio. No nos olvidemos que este Evangelio más o menos se escribió, el Evangelio de Lucas, en el año 85 más o menos, en donde las comunidades cristianas ya estaban dispersas por el pueblo de Israel, porque no solo ya había sucedido la invasión del Imperio Romano a Jerusalén y destruyó en el año 70 toda la nación. Entonces se tuvieron que dispersar. Pero los cristianos, esta secta judía, se había ya desparramado por los distintos países. Y el conflicto era también internamente con los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos se creían con mayor derecho que los que eran paganos. ¿Qué quiere decir paganos? Los griegos, los sirios, los de Antioquía, los de Turquía, como que eso no eran pueblo de Dios, pueblo elegido. Pero para Jesús sí, porque ya lo fundamenta con el profeta Isaías, que van a venir de todos los pueblos. Y es por eso que él dice esta parábola de decir, entren por la puerta estrecha. ¿Qué quiere decir? Que el reino es para los que tienen una vida coherente, no una vida cómoda, porque la vida tiene justamente sus pruebas, sus altibajos y sus conflictos. La habíamos visto en otro domingo, el tema de los conflictos, que es inherente a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo conflicto, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Y parece que eso en algunos momentos se acabó y de repente en algunos países empieza nuevamente a perseguir a la Iglesia Católica y a tener conflictos de fe, en un mundo en donde sabemos que se litigan las guerras. Entonces, todo el camino de Jesús de entrega por amor, por la paz, resulta que contrasta con todos los mensajes de guerra y de muerte que tiene el mundo. Entonces, bueno, nosotros los cristianos tenemos que dar un testimonio de unidad y de paz, no de guerra, no de odios entre pueblos. Y mucho menos las guerras que se están haciendo ahora por codicia. A ver quién tiene el poder, a ver quién tiene más plata, la plata de quién vale. En este cambio de época que estamos, parece que los valores del reino, la paz, la solidaridad, parece que son ridículos. Que lo que importa es cuánto poder tienen los misiles, qué lejos que estamos de este mensaje de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que nos pide este lenguaje? Vendrán muchos de Occidente, del Poniente, y van a querer entrar y le van a decir, no, no te conozco. ¿Por qué? Porque no fuiste coherente con la vida. Este tema para nosotros los cristianos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que han hecho atrocidades. Hitler era cristiano y mató a cuántos millones de personas. Líderes mundiales como Videla, por ejemplo, en mi pueblo, en Argentina, era cristiano
y hizo desaparecer y torturó a miles de personas. Son verdaderos antitestimonios. ¿Y por qué? Porque ¿dónde dice Jesús que en la cruz dijo perdónalo porque no saben lo que hacen? Que tienen que usar el odio, la violencia, la muerte. Y en eso se fundamenta ¿qué? El testimonio del cristiano. Nada más lejos de Jesús que eso. Por eso esto que dice muchos me van a buscar y me van a llamar, comimos con vos, hicimos milagros con vos, no los conozco. Si no hay una coherencia de vida, eso de decirse cristiano queda lejos. ¿Por qué? Porque en el fondo el que lo juzgará va a ser Dios. Pero este tema de hacer o decir que somos cristianos y no reconocer los errores, más cuando son tan graves, y querer enarbolar como que es una cultura, es un modo de poder, la fe cristiana, eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Y uno dice, pero históricamente pasó, las cruzadas que fueron, en nombre de Cristo se mataba a la gente. Bueno, tenemos que decir, en la historia de la iglesia hubo muchos desastres y muchas incoherencias. Por eso lo que se nos pide a nosotros con este mensaje de Jesús es ese. O tenemos coherencia con nuestra vida, con lo que creemos y lo que decimos, o en realidad no somos cristianos. Porque lo peor es que nosotros, los agentes de pastoral, cura, monja, el riesgo es caer en el fariseísmo. ¿Por qué? Porque está al alcance de nuestra mano. Desencarnar a un Dios espiritualista que no tiene solidez en mi prójimo, en los demás, y que al contrario justifican la guerra o justifican la muerte o la violencia. Nunca nada más lejos de Jesús que eso. Y por eso es cierto que en medio de este mundo hablar que tendrían que encontrar la paz en Ucrania, la paz con China, parece ridículo, parece a algunos que no sabemos de qué estamos hablando. La honestidad con tanta corrupción, con tanta codicia, porque los pueblos se encierran en la codicia. ¿Por qué aumentan las cosas? Porque algunos ganan mucho y otros se están empobreciendo gravemente. ¿Ves cómo los valores del reino contrastan tanto? Pero nosotros tenemos que vivir en esa coherencia que nos pide Jesús en este lenguaje. Muchos dirán, no, pero yo estuve en las plazas, yo soy cristiano. Pero si no hubo coherencia de vida, aléjense de mí, dice, ¿no es cierto? Verán a muchos que vienen de todo, entonces dirán, hemos comido y bebido contigo, apártense de mí todos los que hacen el mal. No hay nada que hacer. Entonces, indudablemente la posición de Jesús no es una postura tranquila, quieta, que no crea conflictos. En medio de un mundo en tantos conflictos, nuestra voz tiene que ser testimonio de ese camino que nos mostró Jesús, de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Por eso vamos a pedirle a Dios nuestras intenciones y le vamos a decir que nuestras obras te sean gratas, Señor. Que nuestras obras te sean gratas, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los ministros que serán consagrados, para que no se encierren en sí mismos tras los muros de la indiferencia, sino que salgan a invitar a todos para que se esfuercen en entrar por la puerta estrecha. Oremos al Señor. Que nuestras obras te sean gratas, Señor. Por los políticos y dirigentes de las naciones, para que no olviden a los más necesitados y ayuden a fomentar la igualdad, la justicia y la paz. Oremos. Que nuestras obras te sean gratas, Señor. Por los padres de familia, para que tengan presente
que la corrección hace parte de la formación de sus hijos, oremos al Señor. Que nuestras obras te sean gratas, Señor. Por los desempleados, para que no cesen de pedir la ayuda del Señor y puedan encontrar un trabajo que los dignifique, haciendo oír su voz, oremos al Señor. Que nuestras obras te sean gratas, Señor. Por todos nosotros, para que estemos abiertos al diálogo, al entendimiento con nuestros hermanos, evitando toda violencia que nos aleje de Dios, pues allí hay últimos que serán los primeros y primeros que serán los últimos. Que nuestras obras te sean gratas, Señor. Que nuestras obras te sean gratas, Señor, y tengamos una vida coherente a nuestra fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer en este momento los dones del pan y del vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Sí. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos abrazamos dándonos la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados
a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La tierra está llena, Señor, de dones tuyos, el pan que sale de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.